Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, yo soy Carlos Iturriaga y déjenme contarles que quiero hacer estos videos donde enseño historia con el fin de querer demostrarles que la historia puede ser mucho más entretenida de lo que en el colegio te la pueden enseñar y que puede ser hasta un poco más diferente, un poquito o algo más diferente de lo que en los colegios se enseña. Estoy hablando de la forma convencional, tradicional, clásica, la que ya tiene mucho tiempo. Porque hay colegios que igual se han ido desmarcando de esto con el paso del tiempo. Depende mucho de los profesores. Bueno, yo les quiero decir que yo tengo mi título universitario. Yo soy licenciado en Historia en la Universidad Diego Portales, así que no soy un chanta cualquiera, un cuentero cualquiera, no. Yo estudié para esta cuestión 5 años y medio, gasté de mi vida, y quería sacarle provecho de alguna manera también. Quería decirles que, bueno, ustedes viendo estos videos no necesariamente significa que pueden reemplazar lo que las clases de historia del colegio con lo que yo les puedo decir acá. Lo que yo les enseño acá es para complementar lo que ustedes pueden aprender en el colegio. Lo pueden ir comparando, lo pueden ir sumando, pueden ir sabiendo un poco más, o de mejor manera, de una forma un poco más diferente. Nada más. Ahora bueno, el que quiere puede aprender de estos videos y después hacerse el bacán, el seco, el genial, no sé qué, delante del profesor y de los demás compañeros de curso, así en la sala, diciendo tal cuestión que, recitándole memoria, ¡ay, que la Segunda Guerra Mundial y no sé qué, la cuestión así! Y todo, ¡oh, mírenlo! ¡Él sabe! Claro, pero de repente te va a salir el tiro por la culata y el profesor va a decir, sí, bueno, pero ¿me puede explicar tan, y te va a hacer una pregunta? Y tú no vas a saber qué responder. Ahí cagaste. Ya, esas son las aclaraciones que quería hacer. Ahora empecemos con algo de materia. Bueno, no tanto materia. Sí, materia. Que es algo que hay que aprender primero. Es necesario que entiendan concepciones básicas para entender mejor la historia. No se preocupen que no es nada tan difícil, tan complejo. Pero bueno. Lo primero es algo que parte con una pregunta muy sencilla. ¿Qué changos es la historia? Ustedes se lo pueden imaginar, lo pueden decir, lo pueden pensar y pueden encontrar un montón de respuestas. Pero bueno, yo lo escribí así en mi notebook. Tengo mi notebook acá así como... Todos los profesores tienen algo. Los profesores cuando yo al colegio tenían su cuaderno. Los profesores cuando yo a la universidad tenían su notebook con así anotaciones. Yo tengo la mía. Lo que pasa es que aquí la definición me quedó tan buena, tan pulenta, tan bacán, tan genial que la quiero leer. Así que me van a dar el permiso de leerla, por favor. Si no, todo me lo puedo aprender de memoria. Ya. La historia es el estudio del ser humano, ya, a través de evidencias que ha ido dejando a lo largo del tiempo. Ya. Con lo cual podemos entender de mejor manera el presente en el que vivimos y con eso encontrar ciertas pistas, ciertos elementos que nos ayudan a imaginarnos algo, una cosita chiquitita, poquita, de cómo puede ser el futuro que se nos aproxima. Ese futuro medianamente cercano, por ahí, en unos años más, una cosa así. Eso, bueno, según lo que yo creo, y de una forma sencilla que se los puedo explicar, es la historia para mí. Simple, ¿verdad? Bueno, Bueno, no, sí. Esto no es nada comparado con lo que se les enseña en el colegio. Bueno, en algunos colegios, no sé cómo serán todos. No voy a generalizar. ¿Qué se les enseñan? Datos. Cosas como, por ejemplo... Solamente te enseñan un listado de datos sueltos.
datos que no sirven de nada, que eso no es historia, es solamente un listado de información que solamente sirve como para aprendérselos de memoria y ocupar disco duro aquí adentro y nada más, que con el tiempo se te olvidan, solo sirven para la primera. Son necesarios en la medida que tú estás dibujando algún proceso, algún periodo, algún tiempo, ¿cachai? O sea, tú estás hablando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tú estás hablando de lo que fue estos últimos años, no sé, de Chile, que va desde 1990 en adelante. Sí o sí tienes que mencionar el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Cuando tú hablas, por ejemplo, de lo que fue, no sé, en Chile, el proceso que generó legislación social que se preocupaba de mejorar las condiciones de vida, laborales y de trabajo de los obreros, es necesario mencionar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1924 o la Constitución de 1925. ¿Cachai? Pero no va a estar nombrando todas las cosas que pasaron entre el año 24 y el año 25, por favor. ¡Me voy a volver loco! ¡Nadie se puede aprender tantos datos! ¡Nadie! Así que por favor, si algún profesor de historia ve esto, no le llenen los niños con tantas cosas de datos. Se van a volver locos y no los van a querer pescar. Y van a hacer desorden en la clase. Y les van a tener que llamar la atención. Y después el inspector se los va a tener que llevar. Y después la mamá le escribe una nota en la libreta de comunicaciones hacia la mamá. Y la mamá se enoja. ¡Ay, que no pone atención en clase! Pero si la clase es fome, mamá. ¿Cachai? O sea, los datos como esos sirven, la fecha, o sea, esos datos que te enseñan en el colegio, nombres de personajes, alguna fecha, algunos acontecimientos, no sé, por la batalla de Verdún del año 16 de la Primera Guerra Mundial, esas cosas sirven siempre y cuando no estén desligadas del contexto en el cual se dan. No nos sirve que nos den los datos solos, sin su contexto. No nos sirven los datos solos así por decirlos porque sí, sin que yo esté dibujando algún proceso. Por ejemplo, no me sirve de nada estar hablando de las huelgas obreras de a principios del siglo XX son la de 1903 en Valparaíso, la de 1905 en Santiago, la de 1906 en Antofagasta y la de 1907 en Iquique. Y decir eso y nada más. ¿A ti te queda claro algo? O sea, lo primero que iba a preguntarse una persona normal es ¿cómo llegamos a esas fechas? Y nadie te dice, bueno, resulta que en ese tiempo, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se dieron esas manifestaciones, los obreros tenían pésimas condiciones de vida y de trabajo, los cuales, eso se debía a que sus amos, los dueños de las empresas salitreras, por ejemplo, o las de carbón, solamente juntaban el dinero para ellos mismos, dejando en la miseria a sus trabajadores. Los trabajadores de esas minas estaban cansados y empezaron a organizarse. Organizaciones para ayudarse ellos mismos y después organizaciones que tenían participación política para pedir mejores condiciones sociales para ellos. Mejores sueldos, horarios de trabajo más cortos, si van a vivir en casas que le dan las empresas salitreras tienen que ser de mejores condiciones, eso. ¿Sabes? Y con el tiempo se hicieron organizaciones con fines socialistas, comunistas, anarquistas, y las primeras manifestaciones públicas de esas organizaciones obreras son estas protestas, la de 1903, la de 1905, la de 1906, la de 1907. Yo les pregunto, después de esto, ¿cambia que yo les diga solamente, la huelga obrera de 1900 fue en 1903, hubo otra en 1905, uno en 1906, otra en 1907? ¿Es distinto que yo les diga eso a que yo les diga toda la explicación anterior a eso? Como para irles dibujando un poco, como que les voy diciendo por qué se producen ellas y lo importante que es nombrarlas. Incluso se podría simplificar un poco más. Se podría decir que la más importante fue la última, la de 1907, porque esa fue una matanza muy grande, con la cual mucha gente del mundo político reaccionó y dijo, vamos a tener que hacer protección social para estos tipos, porque si no, va a haber una cagada más grande que la que ya hay. ¿Cachai? Va a haber una más grande. Y algo peor, se nos va a caer el socialismo encima. ¿Cachai? Eso cambia. ¿Cachai?
algo que no se ve siempre. Otra cosa importante es que la historia no es una cosa inerte que está en el aire, como que tengo que estar. Ah, historia. ¿Cachai? No es algo que se respira, no es algo que se capta así, como que uno se la mete, como que se restriega con ella, no. La historia es un invento del hombre, es algo que se crea. Así como quien crea un cuento, como quien crea una obra, como quien crea un relato, así se crea la historia. Pero la historia está basada en acontecimientos reales, en cosas que realmente sucedieron. ¿Y cómo yo puedo saber que esas cosas realmente pasaron? Bueno, a través de algo que los historiadores llamamos fuentes. Algo que no tienen las obras de teatro necesariamente, algo que no tienen los relatos necesariamente, los cuentos necesariamente, es que son obras, es decir, fuentes. Fuentes que realmente te dicen que estas cosas pasaron. Y aquí viene la segunda... Perdón. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son todo elemento que el ser humano ha ido creando con el paso del tiempo, en el cual podemos encontrar información que nos diga sobre ciertos elementos del momento en el que vivía. O sea, nos dibuja... Las fuentes nos dicen, en cierto sentido, información para ver cómo la gente vivía en el siglo XV, cómo la gente era en el siglo XVIII, en el siglo XVII, actualmente, hace 20 años, hace 1000 años. ¿Y cuáles son las fuentes? Tradicionalmente te dicen todos los archivos, documentos, todo lo que es escrito y oficial. Eso es obsoleto. El día de hoy, tú me decís eso y yo te hago... Las fuentes pueden ser no solamente documentos oficiales, pueden ser diarios, revistas, grabaciones de audio y de video. Videos de YouTube pueden ser, en el fondo, a futuro, pienso yo, grabaciones con cámaras como esta, grabaciones de canales de televisión, esas noticias que de repente dan, grabaciones aficionadas, ¿cachai? ¿Ah? Pueden ser pinturas, pueden ser esculturas, pueden ser, no sé, hallazgos, no sé, de ropas, de tiendas, de utensilios que se usaban en cierta época. Lo que hacen los arqueólogos, encuentran un hacha de hace 1000 años, por ejemplo. Eso también sirve como fuente histórica para hacer historia en el futuro. ¿Por qué no? En el futuro, ¿por qué no? No se sabe. Pueden ser las publicaciones de Facebook de una cuenta, las publicaciones de Twitter de una cuenta, ¿eh? Los videos que uno sube a YouTube, no sé, ¿por qué no? Va a ser que en 20, 30 años más alguien ocupe eso como fuente, no sé, pues. No sé, digo yo, no sé. Esas son las fuentes, y con esas fuentes nosotros creamos historia. Pero aparte de eso, nosotros, como construimos la historia, decidimos desde dónde hay que construirla. Por ejemplo, quiero estudiar, por dar un ejemplo muy vago, quiero estudiar la colonia en Chile en el siglo XVIII con respecto a, no sé, a la sociedad. Ya, sí, pero va a ser desde los hombres, desde las mujeres, y si es desde los hombres, por ejemplo, ya, sí, desde los hombres, pero va a ser desde los indígenas, de los mestizos, de los criollos, de los peninsulares, ¿ya? Si son de los criollos dedicados a ¿qué? Al comercio, dedicados a la actividad política, bueno, creo que tenían cargos públicos muy grandes, ¿ah? O también puede ser desde los que tenían haciendas, así, eran los dueños de haciendas, los patrones de fondo. Y si es de los ejemplo de las haciendas que habían, podría ser no solamente de ahí, puede ser de los inquilinos, puede ser de los peones, ¿entienden? Porque como la historia yo la construyo también, yo decido a qué quiero llegar. Obviamente también dependo de las fuentes que tengo, de la información que tengo. ¿Ah? Si yo no tengo información sobre las mujeres, yo no puedo hacer una historia que sea sobre mujeres, porque no tengo información que me diga sobre mujeres. Tengo que saber también si existe esa información. No hay que hacer que yo diga, voy a hacer una historia sobre mujeres, en la Biblioteca Nacional se encuentran todas esas cosas. No hay nada. ¿Entiendes? Ya. ¿Eso qué quiere decir? Es por esta misma razón que la historia
uno puede resaltar ciertos hechos, ciertos procesos y dejar de lado otros, ignorarlos o apenas nombrarlos y dejarlos ahí. Es por eso que siempre se dice que en historia, cuando se ocupa con creación de fines políticos, se puede alterar sesgando ciertos hechos, sesgando ciertos procesos, sesgando ciertos elementos, omitiendo. Eso se hace políticamente hablando. Los casos que siempre son de este tipo tienen que ver con sucesos históricos bastante polémicos. En Chile, todo lo que fue el gobierno de Allende, todo lo que fue la dictadura militar, todo lo que fue el golpe de Estado, todo eso es polémico y los simpatizantes de la dictadura cuentan una historia omitiendo muchos detalles y los opositores a esa dictadura cuentan otros detalles que omiten muchas otras cosas. Eso es. Ahora bien, como la historia yo la escribo, yo elijo las fuentes o yo veo qué fuentes puedo usar y por lo mismo puedo ver desde quién se escribe, también puedo acotar en qué periodo, los últimos 30 años del siglo XX, no sé, siempre está marcado por algo. Y todos pueden hacer ese ejercicio dependiendo de lo que tengan a su disposición para hacerla. No existe una sola historia, única y verdadera. No. Existen muchas historias que se construyen al mismo tiempo. Algunos llegarán a las mismas conclusiones, pero no existe una sola. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la historia que uno escribe no es una mentira, una falacia? No. Puede ser cierta, pero no es el único relato que se puede escribir. O bien no es una verdad absoluta lo que tú escribes. Por lo mismo no existe la objetividad, que es algo que mucho tiempo se usó. No existe ser objetivo, esto de que yo cuento la historia de una manera donde yo estoy diciendo todos los datos de la forma en que pasaron. No, señor. Porque uno cuando elige qué fuentes usar, uno elige desde dónde se escribe, en qué periodo yo escribo la historia, estoy siendo subjetivo. Entonces al momento de ser objetivo me caigo yo mismo, porque yo elijo, yo hago la historia, yo elijo cómo se escribe. No hay una forma predeterminada de escribir la historia. Eso es lo que estoy tratando de decir. Supuestamente en el colegio la forma tradicional de enseñar la historia era así, que te enseñaban un montón de datos, que no necesariamente te dibujaban en qué contexto se daban, que bueno, te dicen que es como que te pintan eso de la historia única, verdadera, un montón de cosas que ya no existen, un montón de cosas que están obsoletas. Si está obsoleta, entonces ¿por qué todavía existe? Aunque hay esfuerzos de que se ha tratado de romper. Bueno, existe porque, bueno, esa es la forma tradicional de enseñar historia. Hubo en algún momento del tiempo, la historia se escribía de esa manera. En la actualidad perdura, porque esa forma es muy útil. Es muy útil para que los niños no entiendan nada. Para que los niños después de, no sé, le llenen la cabeza con un montón de datos que se los tienen que aprender de memoria. Así se aburren, no quieren aprender más, se entorpecen. Y al no querer saber de su historia, del pasado, no pueden entender el presente y no podrán entender un poco el futuro. O lo que se viene un poco del futuro, ¿cachai? No pueden. Y entonces no desarrollan una capacidad de pensar en las cosas que los rodean, las injusticias que existen en el alrededor. Y por lo tanto no van a poder exigir nada, cambios necesarios para la sociedad. Por algo los cabros reclamaron por la educación gratuita y de calidad. Por algo hay gente que reclama por una asamblea constituyente y cambiar la constitución. Por algo. Sin historia nosotros no podríamos llegar a ninguna de esas cosas. Y a los gobernantes les interesa que la gente sea estúpida. Que vean el reality, que vean las teleseries nocturnas del 13. Que vean los programas desabridos del 11 farándula. Eso es más importante que estén aprendiendo de cosas importantes de historia. Porque la historia no es solamente aprenderse cosas de memoria. Es análisis, síntesis, comprender, captar, pensar, así, usar la cabeza en el fondo. Eso es. No solamente llenarse la cabeza con datos. Y de que te salga humo así como... No. Eso no es. Por lo tanto, aquí llegamos a lo siguiente.
la función social de la historia. La función social de la historia... la función social de la historia tiene que ver con esto. La historia se construye... O sea, nosotros entendemos historia, creamos historia, gente construye historia, para que nosotros entendamos el pasado, podamos entender cómo es, gracias a ese pasado podemos entender cómo es ese presente, y después tener algunas ideas de cómo es el futuro. Y si entendemos cómo es el presente, podemos ver y mejorar y quizás tratar de pedir cosas. Oye, esto ya era así desde hace tiempo, ¿por qué tiene que seguir siendo así? Eso. Esa es la función histórica. Y finalmente, la historia tiene 3 duraciones que son importantes de recordar. Una que es corta, una que es media y otra que es larga. Bueno, como podrán saber, los procesos históricos tienen diversa durabilidad de tiempo. Algunos duran días, otros meses, otros años, décadas, siglos e incluso milenios. Esto es importante de considerar para comprender cada proceso histórico a cabalidad, que tienen distintas duraciones, ¿ya? O sea, también esto se sobreentiende que unos son más cortos o más largos que otros en espacio-tiempo, ¿ya? Espacio de tiempo, mejor dicho. Y aquí están las 3 duraciones. Acá están las 3 duraciones: corta, mediana y larga. Primero hablemos de la corta duración, ¿ya? La corta duración, otro color más bonito. La corta duración tiene que ver con un tiempo casi inmediato, no más de un año, ¿ya? Y encierra al acontecimiento. Acontecimiento. Ya. Y el acontecimiento de por sí es efímero. Ya se recuerdan principalmente los que marcan el inicio, el final de una época, los llamados hitos detonantes, los puntos de inflexión en un conflicto, en fin, esos son los que más se recuerdan, porque como son tan efímeros en el tiempo, son de fácil olvido, excepto estos que acabo de mencionar. Esto es la corta duración. Ahora, la mediana duración tiene que ver con las coyunturas, ¿ya? Y con coyunturas me refiero a procesos históricos que se pueden medir en décadas. Generalmente aquí están los procesos históricos de tipo social, cultural y económico, ¿ya? Bueno, ejemplos hay varios. Podría ser el neoliberalismo que existe el día de hoy, en fin. Hay varios, ¿ya? Eso sería la mediana duración. Y finalmente, la larga duración se caracteriza por ser estructuras, ¿ya? Y las estructuras ocupan espacios de tiempo que duran siglos, hartos siglos. Por eso también dije lo de milenios, ¿ya? Y los cambios que se perciben en ellas son tan lentos que son muy difíciles de percibir así cuando va cambiando. Por ende son con extrema lentitud, ¿ya? Aquí se concentran generalmente los cambios de mentalidad y procesos culturales así de larga data. También se aplica para procesos en algunas ramas de la geografía, la geología principalmente. Bueno, esas son las 3 duraciones que tiene el tiempo histórico y es la que siempre se ocupan en esta disciplina histórica.